Amén, qué bueno poder estar en la casa del Señor, en el lugar más bonito que hay en la bolita del mundo, ¿verdad que sí? Ningún lugar como la casa de Dios. Cuando yo llego a mi casa es lo mejor. Claro, aquí no nos podemos quitar los zapatos, quitar alguna ropa, pero la casa es el lugar mejor, tu casa. Y cuando estamos en la casa de Dios, pues también estamos en un lugar especial. Antes de compartir con ustedes algunos textos de la Biblia, déjenme darle un anuncio que es de mucha bendición. El pastor Juan Carlos Reyes es uno de nuestro equipo pastoral y desde hace un tiempo se desempeña como administrador, pastor de la parte administrativa de la iglesia, y en esa función pues tuvimos a bien compartir este salón con una de nuestras iglesias hijas, y ese compartir entonces parece que le trajo a él una bendición, ¿verdad que sí? El que comparte siempre Dios lo bendice. Entonces, una de las hijas de esa iglesia que se reúne aquí en la tarde es la prometida de Juan Carlos y se casan el próximo sábado. Le presentamos en el primer culto, ella no está acá, pero ya ustedes conocen a Juan Carlos, ya la estarán conociendo a ella, los que no la conocen. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso vivir el evangelio como Dios manda. Amén. Es hermoso casarse y, como dice la Biblia, tener su esposa como Dios manda, tener su esposo como Dios manda. Que si no es como Dios manda, es peligroso. Así es que ese no es el tema, pero es parte de lo que es de Dios. En este día yo quiero compartir unos cuantos versículos bíblicos con ustedes. Y el primero que vamos a compartir es en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Si tienen Biblia, úsenla. Yo hoy traje una de mis Biblias más grandes, letra grande. Tiene muchísimos años, pero ya esta es casi familia mía, porque ya yo la he ojeado tanto que la conozco bien. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuánto le da vergüenza a ese evangélico? ¿A nadie? ¿Solo a mí? ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees en el evangelio? ¿Crees en el evangelio? ¿Sí? ¿Crees en el evangelio? Es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, es decir, al pueblo de Israel, y también al griego, es decir, a los gentiles. Salvación para los hijos de Abraham a través de Isaac, la promesa, y salvación también para la descendencia de Abraham a través de Ismael. Es decir, el evangelio también es para los musulmanes y para toda esa descendencia que tomaron el lado de Ismael. Y yo quiero hablar del poder que cambia personas en esta mañana. Y antes de seguir hablando, quiero preguntar, ¿cuántos son personas aquí? Seguro, hermanos. ¿Somos personas o somos alguna cosa?
sea, a veces vivimos como que somos cosas, no como que somos personas. Y a veces el sistema del mundo nos maneja como cosas. Pero cuando somos conscientes que somos personas, nadie, ningún sistema mundano nos maneja, sino que nosotros como personas, entonces, somos los que debemos de defendernos del sistema mundano. De que no me manejen las informaciones, no me manejen los medios, no me manejen las redes, no me manejen los políticos, no me manejen los drogadictos, no me manejen los fieteros, no me manejen los que se reúnen en el monumento, no me manejen los que hacen la fiesta de, ¿cómo se llama?, de febrero, los carnavalescos. No nos manejen los que han entretejido un sistema mundano que influye tanto en nosotros que a veces nos despersonaliza. Es decir, nos hace vivir como si no fuéramos personas conscientes. Y de repente nosotros estamos esclavos de alguna de esas cosas del sistema como si no fuéramos personas. Pero aquí dice que el evangelio cambia persona y por lo tanto me tiene que cambiar a mí. Si el evangelio no me cambia a mí, entonces yo lo que tengo es que examinar a ver si creo. Porque este pasaje dice que el evangelio es poder para la salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, si yo creo el evangelio, la fe mía va a activar ese poder de Dios que está operando en Cristo Jesús, que entró a mí cuando recibí, creí el evangelio, y va a cambiar mi persona. No hay evangélicos sin cambio. Pero yo casi introduje el tema. Hablaré de este tema o pasaje de la Biblia consciente de que he hablado otras o muchas veces antes. Pero como la Biblia no es solo para aprenderla, sino más bien para practicarla o vivirla, siempre que haya necesidad de que una persona cambie, es pertinente hablar del cambio que produce el evangelio. Del cambio que produce Cristo cuando entra y se adueña de la vida de una persona. Por tanto, si eres evangélico o cristiano y no ves un cambio en tu vida, debes revisarte. Porque no fue el evangelio de Cristo lo que recibiste. Porque el evangelio de Cristo cambia. Cambia al más vil pecador en un hombre o mujer santo. Cambia al hombre adulto en un hombre temeroso de Dios, de su casa y de su esposa. Cambia a un hombre vago y jugador en un hombre trabajador. Cambia a un hombre soltero y mujeriego en un hombre con propósito definido que busca una mujer para establecer una familia como Dios manda. Cambia a una persona comerciante que hace muchísimas mañas y marrulla. Cambia a una persona comerciante con maña de explotación en un comerciante misericordioso que pone sus finanzas al servicio del desarrollo de las personas. El comerciante cristiano pone sus finanzas al servicio del desarrollo de las personas. Es decir, no solo invierte los recursos que tiene pensando en sus ganancias, sino pensando en cómo los otros con sus recursos van a obtener la ganancia para mantener a su familia. Inversión, desarrollo, no solo inversión, explotación.
Los que vemos noticias, estoy poniendo aquí, vimos el caso del ingeniero que pagaba trabajos a un albañil, pero un día por no pagarle las deudas, llamó a la policía y le llevaron preso sin expediente al albañil, y este albañil duró 12 años preso. Eso es maña. ¿Tú sabes lo que es eso? Un albañil empleado de un ingeniero constructor. Decía el albañil que él acostumbraba dejarle su dinero para que le pague a los otros que tenían menos necesidad que él. Pero un día fue a pagarle y el ingeniero parece que no tenía el dinero, no quería pagar. Fue a cobrarle, el ingeniero parece que no tenía o no quería pagarle. Y dice él que desde su cama parece, o desde su aposento, mandó primero a decirle con su esposa al albañil que él no estaba aquí. Cuando su mamá le está diciendo que él no está ahí, cuando su esposa le está diciendo que él no está ahí, la niñita le dice: sí, mami, papi está ahí. Llega la policía sin mediar palabras, se lleva al albañil preso. Y ustedes habrán escuchado la historia, 12 años preso. Perdió su madre se murió en ese proceso. Perdió a su esposa, su mujer, la madre de su hijito. Y casi el hijo no lo conocía, 12 años después. Y este señor en la cárcel se hizo cristiano. Ese ingeniero era un mañoso. ¿Qué es maña, hermano? Mañas son algunas habilidades que a veces los dominicanos hemos creado para evadir leyes, para incumplir leyes. Costumbres y hábitos a veces mentirosos, a veces fraudulentos, para salirnos con las nuestras sin pagar las consecuencias de nuestras violaciones. ¿Qué es lo que una maña? Si yo me voy en el semáforo en rojo, entonces le doy 10 pesos al policía. Digo, ya no cogen 10, ¿verdad que no? ¿Cuántos son ahora? 100. Eso es maña. Maña del que lo coge. Pero mire, yo quiero decirle, maña del que lo da. Si usted lo ha dado, hágase así conmigo. Gracias, hermano. Si se hace así conmigo, Dios le está perdonando ese pecado como me lo estará perdonando a mí. Nada, yo no hago eso. Yo le digo, no, yo no te voy a dar cuarto. Aplícame la sanción que yo la cojo. Eso es maña. Ahora, el doctor Dunker, que escribe un libro titulado Tigueraje del Dominicano, dice que hasta en el evangelio hay tigueraje, hay mañas. Maña para fingir cambio que no son cambio de verdad. Dios nos libre de eso. Yo no sé si la hermana Solda está diciendo que sí, que es verdad. Pero yo la veo haciendo así. Yo no sé si así ella está diciendo que es verdad. Hermanos queridos, yo quiero decirle una buena noticia hoy. No es necesario fingir cambios. Cristo cambia de verdad. O sea, Cristo cambia al pecador. Y usted no está aquí porque usted es un santo. Usted no está en Cristo porque usted era un santo, porque usted era una santa. Usted está aquí en el camino de Jesucristo porque usted era un pecador o una pecadora. Y no tiene que avergonzarse de haber sido pecadora o pecador. Por lo tanto, si usted reconoce que era o que es pecador,
El evangelio de Cristo es para cambiar esa cultura pecadora por una cultura del reino de Dios. Para eso es el poder. Para eso es el evangelio. Para eso es que Cristo entra al corazón suyo. No solamente para prepararle el cielo, sino para cambiar la maña. Por supuesto, hermano, yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que son mañosos. ¿Cuánto me están entendiendo? Hermano, lo que le estoy invitando es a que no finjamos el cambio que todavía no hemos logrado, sino busquemos el cambio que verdaderamente produce el evangelio. Busquemos a Cristo que se adueñe, que se centre, que se plante, que se siembre, que se siente en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra mente, en el trono de nuestro pensamiento, para que nuestra vida cambie en un cambio que agrada a Dios y que va a bendecir nuestra vida. Porque el cambio que Cristo produce bendice nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido cambiados y bendecidos? Y si tú no has podido cambiar algunas mañas, aleluya, yo quiero compartirte una serie de textos bíblicos. Ojalá poderlo hacer en los próximos 15 minutos. El primer versículo, y yo quiero que vaya conmigo a Segunda de Corintios capítulo 5. Biblia, hermano, Biblia en mano. Versículo 17. Es un pasaje que lo conocemos todos los que tenemos más de un año de evangélicos, siempre nos lo aprendemos de memoria, lo enseñamos en la doctrina, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. ¿Y qué es una nueva criatura? Un nuevo niño. Al usted entregarle su vida a Cristo y Cristo entrar a su corazón, se formó en su corazón un nuevo Pedro, un nuevo Juan, un nuevo Andrés, un nuevo Domingo, un nuevo San Campracio, un nuevo Champion, un nuevo Ángel. Si alguno entra a Cristo, si alguno invita a Cristo a entrar a su corazón, se forma una nueva criatura en ese corazón. Pero mira más, ¿qué más dice este pasaje? Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. O sea, se dividen de 1975 para atrás, en mi caso, que Cristo entró a mi vida en 1975, hace 46 años. Entonces, las cosas viejas pasaron. De 1975 para acá, entonces, todas han comenzado a hacer cosas nuevas. Porque ahora las cosas nuevas que tienen que pasar en mi vida son cosas de Cristo. Porque Cristo las está haciendo nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más dice el pasaje? Y he aquí todas son hechas nuevas. Adiós maña. Adiós mentira. Adiós fraude. Adiós adulterio, adiós fornicación, adiós borrachera, adiós mentira, adiós idolatría,
adiós hechicería, adiós santería, adiós, ¿cómo se llama la fiesta esa que hacen en febrero? Adiós carnaval, adiós chimografía de barrio, adiós todas esas cosas, porque Cristo hace cosas nuevas. Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, vaya conmigo San Juan capítulo 3. Versículo 1. Este pasaje dice que había un tipo que era un apóstol, un obispo, un arzobispo, un diácono, un anciano, un servidor, un evangelista, un profeta, una cosa grande en la iglesia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este tipo era tan grande que tenía un sepulcro, ¿verdad? Él fue de lo que fue a pedir el cuerpo de Cristo, porque él era tan principal en la sociedad judía que fue a pedir el cuerpo de Cristo para... Este vino a Jesús, oiga, como de noche, pobrecito, y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tengo la tentación, hermano, de decir algo en ese pasaje. La gente religiosa le encanta las señales. Señales. Se va detrás de cualquier loco porque le dicen que hace señales. Señales. Mira, allí se sanó un tuerto. Mira, allí tal cosa. Y como yo siempre digo, siempre hablan del que se sanó y del que no se sanó. Y todo lo que oró ese tipo y no se sanó. Y los religiosos siempre andan detrás de señales y no le interesa cambiar. Este tipo, gracias. ¿Quién me dio ese amén, hermana? Yo espero que haya aunque sea un helado en la puerta. Fariseo. Nicodemo era un religioso de los principales. Y va donde Jesús. Mira, Jesús, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer ese milagro de sanar a ese cojo que tú sanaste, de sanar a ese enfermo, porque esas señales solo Dios las puede hacer a través de ti. Por lo tanto, tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Aquí está mi siembra, porque tú eres un siervo de Dios. Y tú sabes qué es lo que Jesús le hace. Mira, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nace de nuevo, no importa las señales que tú veas. No importa la siembra que tú hagas. Si no nace de nuevo, tú no podrás ver el reino de Dios. Una cosa es ver las señales y otra cosa, ese no es mi tema, pero ese pudiera ser un tema. Y otra cosa es ver el reino de Dios. Una cosa es estar detrás de las señales, y otra cosa es que el reino de Dios se meta en tu corazón para que produzca el cambio. Las señales que tú ves que se operan en otro no hacen ningún cambio en tu vida. Solo Cristo, cuando entra y se apodera y se adueña del corazón de una persona, puede operar el cambio que necesita. ¿Nadie me dice amén? Ah, bueno, hubo unos cuantos amén, pero amén con el pañuelo en la boca. Yo sé que sí. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Eso es cambio. Nacer de nuevo es cambio. ¿Cómo puede esto suceder?
Hoy un hombre viejo como yo, ¿necesito acaso entrar en el vientre de mi mamá por segunda vez para volver a nacer? Jesucristo entonces le dice, de cierto te digo, que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué es lo que es nacer de Dios? O sea, es que se opera, es que un nuevo ser comenzó a formarse en nosotros. Es que un nuevo ser comenzó a formarse en ti. Y tú tienes que cultivar y tú tienes que cuidar y tú tienes que vivir en ese nuevo ser rodeado de maña, rodeado de pecado, rodeado de malicia, rodeado de la cultura de Satanás. Pero dentro de ti, dentro de nosotros, hay un nuevo ser que volvió a nacer, que está creciendo, y ese nuevo ser es el que va a producir el cambio, la transformación, para que yo pueda vivir el reino de Dios aunque esté en medio de la tiniebla. ¿Cuántos se están durmiendo como la hermana? Levanten la mano los que se están durmiendo. A nadie. Aleluya. Hay que nacer de nuevo para poder ingresar en ese reino. A los hermanos que se van a bautizar, el próximo 18 tenemos convocado un bautismo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos en Romanos. Gracias por apagarme esa luz que me daba mucho calor. Ahora me la va a prender de maldad. Romanos capítulo 6, versículo 4. Si tiene Biblia, por favor, léala, hermano, que no hay nada que produzca más cambio en una persona que la palabra de Dios. Jesús dijo que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Y los hijos de Él la escuchan, la escudriñan. Mire, el capítulo 6 de Romanos, el mismo que escribió este versículo 16 que escribimos, de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y para producir cambio. Él dice en el versículo 4 del capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Oye, ¿cómo somos sepultados? Por el bautismo. Por el bautismo. El bautismo cristiano simboliza la muerte, que como Cristo murió, fue sepultado y luego resucitó. Asimismo, el cristiano que se convierte a Cristo recibe esa nueva vida. Su viejo hombre, su vieja criatura, sus viejas cosas son sepultadas para que entonces cuando nazca salga con nuevas cosas. Por eso la iglesia no rocía agua. Y no quiero ofender a mis hermanos católicos. Si aquí hay algún católico, Dios lo bendiga. Por eso nuestra iglesia evangélica no rocía agua, salvo una excepción. Una vez hace muchos años yo bauticé a una hermana con una lata de agua, porque era una ancianita, se había convertido muy ancianita, la abuela de Marcia, y Marcia la había adoctrinado en su casa. Y entonces Marcia me invita a bautizar. Le digo, ¿y cómo podemos llevar a esta ancianita como de 100 años, yo no sé cuánto, que ya no tenía casi cómo manejarla para llevarla al río a bautizarla? Digo, no, Marcia, tranquila. Toda regla tiene su excepción. Pues, no somos religiosos,
No creemos en el bautismo por rociamiento, creemos en el bautismo por inmersión. Y entonces yo le dije, prepárame una lata de agua que esté medio tibiecita, como era una anciana de casi 100 años. Y entonces en la, ¿cómo se llama?, en la bañera de su casa, después de ministrarle la palabra de Dios, pues yo le hice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fua! Y le eché la lata de agua arriba. Pero no fue un ramito de verbena, ¿verdad? Ya eso no se usa. No fue un ramito de verbena entrándolo en la agüita y rociándoselo así. No, nosotros bautizamos por inmersión, por zambullimiento, si cabe más bonita la palabra. Ahora, ¿para qué lo bautizamos así? Porque así está simbolizando que tu vieja persona, que tu vieja maña, que todos los pecados, que todas esas cosas tienen que quedar zambullidas, tienen que quedar sepultadas, para que cuando tú salgas del agua, salga como una persona nueva, nueva criatura. Amén. Sin maña, sin hábitos, sin esa pecaminosidad. Aleluya. Sigo leyendo Romanos capítulo 6. Por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, oiga, la semejanza. El bautismo es la semejanza de la muerte de Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque es que siempre le decimos, no te podemos bautizar mientras todavía tú le estás prendiendo vela a Santa María, a Santa Marta, a Santa qué sé yo quién. ¿Por qué que están muriendo a esa cosa? Aleluya. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de vosotros. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presente vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntalo vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, el evangelio es algo de verdad. Si me apagan esa luz es mejor para mí, hermano, porque me da un calorazo. Esto es una cosa seria, hermanos. Se trata del reino de Dios. Si tú no puedes pensar que después de la muerte hay vida, si tú no puedes pensar que vas a morir, no te conviertas. Porque el evangelio es para el que ama la vida después de la muerte. Si la vida que tú amas es esta, no te conviertas. Si la vida que tú amas son la pizza, los hot dogs, los picapollos, la comida, la cerveza, la fietería, la cosa de esta vida, no te conviertas. Ahora, si tú entiendes que va a morir un día y que después de la muerte Dios tiene una vida mejor, entonces sí eres capaz de entender que Dios tiene una nueva vida. Pero el que no entiende eso todavía no está en capacidad de convertirse. Lo que esté allantando.
Y por eso fabrica maña, fabrica mentira para hacer creer que es evangélico sin ser evangélico nada. Fabrica mentira para hacer creer que es un adorador sin ser adorador nada. Fabrica mentira para hacer creer que es un pastor sin ser un pastor nada. Fabrica mentira para hacer creer que es un santo sin ser santo nada. Pero si entiendes que después que muera hay vida, que Dios te está llamando para darte nueva vida, para darte una esperanza, para que pueda vivir en esta vida, disfrutar dentro de los límites de Dios lo que es esta vida, y después de la muerte entonces disfrutar la vida eterna, entonces este evangelio es para ti. Pero el que lo entiende así, hermano, no anda fingiendo con mañosería religiosa. Yo no le estoy diciendo a ustedes que se vayan. El que quiere durar 100 años sentado en esa silla sin cambiar, a mí no me molesta. La compramos para eso, el Señor la proveyó para eso. Pero si estás en los caminos de Dios y no ve cambio en tu vida, si estás en los caminos de Dios y todavía lo que estás pensando en el deleite de tu carne, en la cerveza, en la fiesta, en la mujer, en la comida y en esas cosas, yo quiero invitarte para que te conviertas al Cristo que cambia. No al Cristo de la religión, de la moda. Que la religión se ha vuelto una cultura de moda. La religión. Yo tengo casi 65 años y de esos 65 tengo más de 50 viendo noticias. Escuchando noticias, bueno, escuchando porque en mi pueblo no había televisión, pero escuchando noticias. Y sé los cambios que han ido dando los medios de comunicación, porque ya para cualquier mentiroso, ladrón, de eso, adúltero, fornicario, prostituto, algunos de ellos hasta homosexuales, tú lo oyes diciendo en los medios de comunicación: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero tú sabes bien que son unos prostitutos, que son una prostituta. Ah, pero Dios te bendiga. Ha venido a constituir un término de moda. Por lo tanto, hermanos, el evangelio de Cristo no es moda. El evangelio de Cristo es poder que cambia. Poder que cambia. Y si tú no estás dispuesto a cambiar con el evangelio de Cristo, sigue en esa silla, pero no te ponga a decir que tú eres el siervo, la sierva, el esto, el pa' allí, el pa' acá, el pa' el otro lado. Yo creo que podemos despedir aquí el culto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Si no dijera más nada con esa cosa que ya dije, yo creo que ya Cristo lo dijo todo. Amén. Yo sé que es duro. Yo quiero, hermano, saludarlo y abrazarlo, pero déjeme hablarle lo que dice la Biblia. El evangelio es para cambiar. El evangelio no es para estar haciendo adornito. El evangelio no es para estar privando en bonito, en bonita. El evangelio es para cambiar. El evangelio es para transformar. El evangelio es para glorificar. El evangelio es para dar testimonio. El evangelio de Jesucristo para entrar al cielo.
Y yo sé que otro no te lo va a decir. Otro no te lo va a decir. Pero como ya yo estoy acabando de vivir mi vida y no me importa que me den un voto, y no me importa que me den un like, y no me importa que no tenga mucha cuenta en mi YouTube. Yo no sé si tengo YouTube, pero a mí no me importa eso. ¿Por qué? Porque ya yo entiendo que mi misión está cumplida. Y mañana me estoy dispuesto a irme al cielo. Y pasar mañana a irme de misiones si no me muero. Pero esa es la verdad, hermano. El Evangelio es para la vida nueva. Romanos capítulo 8 tiene otra escritura que quiero leer. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Pero para todo el que dice que es cristiano, no, se equivocan. Porque ahora muchos andan diciendo, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano en este país. Pero que lo vayan a decir a Afganistán, que lo vayan a decir a Arabia Saudita, que lo vayan a decir a Etiopía, que lo vayan a decir a esos países donde esos talibanes. Aquí cualquiera dice yo soy cristiano, hasta yo soy padre, hasta yo soy pastor. Cualquiera se pone un saco, un corbatón de ese tamaño y un bibliote de ese tamaño y dice yo soy padre, sacerdote o pastor o profeta o evangelista. Pero ahí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si se quedara ahí fuera muy bonito, pero no. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso es que no hay condenación. Pero para los que dicen que están en Cristo Jesús, pero todavía andan conforme a la carne, hay condenación. Eso es lo que está diciendo ese pasaje del versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué más dice este capítulo 8 del libro de Romanos? Y vamos a verlo hasta el versículo 9. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ay, mi madre. ¿Quieres saber si el Evangelio te ha cambiado? ¿En qué piensa? ¿En comida? ¿En gozo? ¿En fiesta? ¿En bullanguería? ¿En chercha? ¿En mujeres? ¿En hombres? ¿En cerveza? ¿En alcohol? ¿En dinero? ¿En carro? ¿En casa? ¿En propiedades? ¿En yate? ¿En ir en la playa? ¿En aquello? ¿En lo otro? ¿En qué piensa? Pero los que son del Espíritu piensan por el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hermanos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ustedes están muy serios, hermano. Son las 12. Cuando ustedes le da hambre, ¿se ponen tan serios?
Pobre de sus esposas o de quien cocina en su casa. Pero eso es ocuparse de la carne. Eso es ocuparse de la carne. No necesariamente del pecado, es de la carne también. Mi reloj por el que me estoy guiando dice que son las 2:10. Me quedan unos minutitos más. Romanos capítulo 2, hermano. Oiga cómo usted puede resolver este problema. ¿Cómo puede pensar en el Espíritu? Mire, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Pero no se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación del entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento. En ese pasaje voy a citar de inmediato Romanos capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, que lo que yo quería hoy más era leer Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, para llegar a ese versículo 16 y detenerme un poquitito ahí. Versículo 1 y versículo 5. Así que, hermanos, cuando fui donde ustedes para anunciarle el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Por qué no fue con excelencia de palabra o de sabiduría? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál fue el primer versículo que leímos? ¿Cuál fue el primer versículo que leímos? Romanos 1:16. No me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, este versículo dice: yo no fui a predicarle el evangelio pensando en mucha sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo en este mismo capítulo 2 de Primera de Corintios, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Mientras estamos pensando en arroz, en carne, en el sueldo, en ganar más, no es que usted no haga eso, no es que usted no desee eso, pero si no está pensando en la vida eterna, en el Espíritu Santo, en los valores del cielo, en el cambio, en el arrepentimiento, entonces usted está pensando de manera natural. Y él dice que,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se deben de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Y termina este pasaje, y yo quiero que lo repita conmigo. Mas nosotros, repítalo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Para que no se deje engañar de ninguna mañosería, de ningún tigueraje, ni tigueraje mundano, ni tigueraje cristiano. Porque hay mucho tigueraje cristiano. Ya si se me terminaron los minutos, voy a pedirle prestado algunos más, porque quiero comparar el versículo 16 con Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad. Pensad, en esto pensad. ¿Tú sabes por qué nuestro pensamiento divaga tanto en cosas mundanas? Porque el pensamiento se alimenta de lo que ves, de lo que escucha, de lo que toca. Ahí se alimenta el pensamiento. Y no podemos pensar en la palabra de Dios, no podemos pensar como cristianos si no alimentamos el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, la gente, como no tiene su pensamiento alimentado de las cosas del espíritu, termina queriendo alimentarse de sueño. Y como decía, hermanos, alguna gente me tienen a mí desacreditado. Ay, ese pastor no cree en sueño. Y yo le digo, sí que yo creo en sueño. Lo que yo no creo en los sueños tuyos. Los sueños tuyos son para ti. Los sueños míos son para mí. Los sueños que Dios me da a mí son para mí. Hoy, ¿cómo puede ser que yo estaba ayer aquí retirado, el viernes me pasé el día entero ahí retirado, y entonces Dios leyendo la Biblia y orando, y Dios me quiere decir algo, y va a esperar que tú en Junumucú, quién sabe qué estaba oyendo, qué estaba viendo, y entonces di que por allá en Junumucú Dios va a esperar que tú te acuestes a dormir, y cuando tú te acuestas a dormir, entonces di que Dios me va a mandar un mandado a mí. Hermanos, ¿esa es la Biblia? Ahora, Dios te habla a ti en sueño. Pero esta palabra de Dios es para todos. Esta palabra de Dios es para mí, es para ti, es para todos. Tu sueño es para Dios trabajar algo contigo de manera individual. Pero este texto no dice en esto soñad. Todo lo que es de buen nombre, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero. Si hay virtud alguna, en esto pensad, no en esto soñad. Porque es el pensamiento lo que va a transformar la conducta.
Algunas conductas no se cambian porque no piensan. Pero todo el que piensa y piensa según la palabra de Dios, su conducta va a cambiar. Pero algunos no quieren pensar en la palabra. Prefieren que Dios se los resuelva con un sueñito, así sí es fácil. En esto pensad, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Así que mis hermanos, el evangelio es poder de Dios. Dañé el mensaje con ese último pasaje. Yo espero no dañar el mensaje con ese último pasaje, hermanos. No hay nada tan precioso como el evangelio de Cristo. No hay nada tan puro, no hay nada tan lindo, no hay nada tan deleitoso, no hay nada tan especial que el evangelio de Cristo. Como decía una vez, creo que la mamá de Carlos, de un tipo fumador de cigarros hediondo, y entonces creo que Laura le estaba predicando el evangelio a ese señor, y ese señor entonces estaba despreciando a Laura, y el otro evangelizador que andaba con Laura le dice: Laura, venga para acá, deje ese perro. Ese perro no se merece el evangelio. Era un hombre de estos rústico del campo. Ese perro no se merece el evangelio. Todo hediondo a tabaco, viejo podrido. Y de que rechazando el evangelio, algo tan limpio, algo tan bonito, algo tan maravilloso. El evangelio es maravilloso, el evangelio es lindo, el evangelio es puro, el evangelio transforma, cambia la vida. Y termino diciendo, mira, si tu vida no ha cambiado, revisa a ver qué fue lo que recibiste. Que posiblemente recibiste una caricatura de Cristo, una fotografía de Cristo, una caricatura del evangelio, no el evangelio de Cristo. El Cristo que confronta, que transforma, pero que da esperanza, que da vida eterna. Ese es. Que el Señor le bendiga, hermano. Póngase sobre su pie. Gracias. ¿Quién me dio ese amén tan bonito? Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana. El evangelio es poder para cambiar. Poder para cambiar. Ninguna mala conducta se apoderará de mí. Ningún pecado me podrá dominar. No retendré mi bautismo por alguna práctica pecaminosa. No viviré más en adulterio, no viviré más en fornicación, no viviré más en mentira, no viviré más en juego, no viviré más en bebida, no viviré más en fiesta. Viviré para Cristo, porque el evangelio cambia, porque es poder para salvación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano y deja que esa palabra surta un efecto en tu vida. Deja que esa palabra haga algo en tu vida. Deja que esa palabra, aleluya, opere dentro de ti. Deja que la palabra, levanta tu mano, mueve tu mano y dile: Señor, entra, Señor, penetra. Estrújame esa palabra dentro de mi mente, dentro de mi corazón, porque tú eres cambio, 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 cambio. De todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Si está luchando con algún problema, alguna dificultad, alguna atadura, alguna pornografía, alguna bebida, algún juego, algún vicio, si está luchando con adulterio, con fornicación, tienes tu mujer pero no te da deseo de casarte, de que porque tú eres un macho de hombre y no le da tu apellido a nadie. Si está viviendo en fornicación, en adulterio, en brechero, en que lo que sea. Si tiene inclinación rara, si eres mujer y tiene inclinación hacia las mujeres, si eres hombre y tiene inclinación hacia hombre, dile a Cristo que entre a tu corazón. Que Cristo cambia. Cristo cambia. Cristo cambia todas estas ataduras espirituales para que podamos vivir conforme a la palabra. Padre, gracias, gracias. Penetre el cambio, penetre el cambio, penetre el cambio, penetre el cambio. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Mire esa vida que tiene muchos años, mucho tiempo escuchando el evangelio, pero sigue igual. Mire esa vida, mire esa vida, mire esa vida. Rompe esa malicia, rompe esa atadura, rompe ese vicio y produce el cambio. Produce el cambio. Cristo produce el cambio. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy vamos a tomar Santa Cena, hermanos. Si todavía tú eres esclavo de alguna maña religiosa, pecaminosa, que no es conforme al Espíritu, este puede ser un buen día para que le prometas a Dios andar en el Espíritu, dejar que el Evangelio te cambie, te dé una nueva perspectiva de vida y tú vivas conforme al cielo, no conforme a la tierra, no conforme a los deseos de la carne, ni conforme a los deseos naturales,